Bien amigos, continuamos en nuestros apartados y por supuesto ha llegado el apartado para hablar sobre Israel. En este caso, como cada semana, está con nosotros José Ignacio Rodríguez, a quien ya le damos la bienvenida. José, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Estoy, como siempre, encantado. Y hoy tenemos un tema que sí o sí hay que tocarlo porque se celebra esta semana un recuerdo del acto del Holocausto. Recordamos y no olvidamos sin letra pequeña. Como siempre, José, te dejo para que nos ayudes a interpretar el título del programa del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Sergio. Cuando hablamos de letra pequeña, también hablamos de lo que no se lee en los comentarios. Ahora mismo vamos a recibir un aluvión de comentarios, de artículos, la ONU, la UNESCO, todo el mundo hablando del día 27 de enero, en el que se recuerda o se conmemora, mejor dicho, el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Pero todo lo que ponen, que está muy bien en términos generales, siempre hay cosas que se leen entre líneas, o sea, que tratan de decir otra cosa. Pongo un ejemplo muy sencillo: comparar el Holocausto con otros dramas internacionales. Bueno, el Holocausto es incomparable. No ha habido nada en la historia, y digo en toda la historia de la humanidad, comparado a la crueldad que se ejerció contra una nación, contra un pueblo, contra una cultura, por sus ideas espirituales o religiosas o simplemente culturales. No ha habido ningún acto tan terrible como ha sido el Holocausto o Shoah en hebreo, en toda la historia. Por tanto, cuando hacemos esas comparaciones en la letra pequeña, que yo le llamo, nos damos cuenta de que no es oro todo lo que reluce. O sea, no todos los que dicen que están hablando del Holocausto lo hacen por razones humanitarias o positivas o buenas para que no vuelva a ocurrir algo así en la historia, sino que tratan de hacer comparaciones con otras situaciones actuales que la verdad son dañinas totalmente, porque desvirtúan el valor que tiene en el sentido de recordatorio de las víctimas del Holocausto. El día 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas entraron en Auschwitz y liberaron el campo. Liberarlo significa que los que quedaban allí, que estaban ya en situaciones moribundos, la verdad. Había como 7.000 personas. De los 7.000, la mitad murieron a los pocos días. Se recuerda ese día, el día 27 de enero, porque fue cuando las tropas soviéticas entraron a ese campo. A partir de ahí, las Naciones Unidas, más adelante, quisieron reconocer como un Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, y hasta hoy se sigue recordando. Pero insisto, hay que darse cuenta de cuál es la letra pequeña y leer entre líneas de todo aquello que nos están diciendo relativo al Holocausto. Es importante entender que vamos a ver en este programa unas imágenes, son imágenes de la liberación de Auschwitz, son también imágenes de esa época, de ese tiempo, de los barracones, aunque yo creo que no podemos sentir ni experimentar lo que significó el Holocausto por no haber vivido esas terribles historias, pero hay personas todavía en estos días que han pasado por el Holocausto, han sobrevivido a tan cruel drama y todavía siguen contando su historia a través de los tiempos. Por eso es importante, como dijimos en el título, que recordemos, que no olvidemos y que nos demos cuenta de la letra pequeña, o sea, de todo aquello que se nos dice pero que no se nos dice, o sea, que quiere que realmente tengamos o pensemos otra cosa. Después de estas imágenes vamos a ver un vídeo que es de un superviviente del Holocausto. Es un testimonio, está traducido al castellano. Él habla en hebreo, evidentemente, pero está traducido al castellano. Vamos a verlo en un momento y vamos a recordar cómo esa persona superó su vida, superó la situación por la cual estaba pasando, y hoy en día habla de ello de una manera sorprendente, porque no está traumatizado, sino que está decidido a seguir viviendo y a seguir haciendo lo que él cree que debe de hacer. אני רואה מלא חיילים, שאני רואה מדים, אני משתגע. אני אומר, תגיד, אבל עם החיילים האלה, שאני יכול לעבוד? אומרים לי, כן. ספר להם את הסיפור שלך.
קוראים לי זאב טיבי רם, בקיצור טיבי, בן 83 ועוד כמה חודשים. בתור ילד היו כמה דברים שמאוד אהבתי. קודם כל, תמיד רציתי להיות חייל, הייתי משוגע למדים. ורציתי גם להיות חקלאי. הייתי מטייל המון אצלנו, אזור מאוד יפה, הייתי מטייל הרבה עם אבא שלי ועם אח שלי, ואלה היו למעשה הדברים שעשיתי ואהבתי. אני זוכר חיים טובים, בהחלט, ילדות מאושרת. וזה נמשך ככה עד מרץ 1944. הם לוקחים אותנו לאיזה מקום, שם מרכזים את היהודים על מנת לשלוח אותם ליעד לא ידוע. דוחסים 90-100 איש לתוך קרון של בהימות, ללא אוויר ולא מים. פעם הראשונה שאני יושב ברכבת ואני נוסע לטיול ארוך. כך אני מסתכל על זה. הם מצביעים לכיוון של איזו ערובה גבוהה שפולטת אש ועשן, ואומרים, עוד מעט תהיו שם. אני מסתכל דווקא לתוך המחנה, אני רואה שם נער בערך בגודל שלי, מוביל עדר כבשים, ואני נורא מבסוט. אני אומר, הגעתי מקום שזה, אני חולם על זה למעשה. קודם כל נקבל מדים. אומנם זה לא מדי צבא, אבל זה מדהים, כולם לובשים אותו דבר. דבר שני, את הקטנים הם עושים כנראה לרועי צאן, אז אני אהיה גם חקלאי. כלומר, אני מגשים פה שני חלומות. השמחה הזאת לא אורכת הרבה זמן, כי מיד מפרידים בין גברים ונשים, כך שאמא תכף נעלמת בתוך ההמון של אנשים, אני לא רואה אותה יותר. ושם אנחנו עובדים קשה. אם לא עשית משהו בדיוק, כפי שאמרו, חטפת מכות. הצבא הגרמני מחליט לסגת. וכשהם נסוגים, הם לוקחים אותנו איתם. כי הם צריכים עבדים בדרך. אנחנו צועדים כל יום, כל היום, קור כלבים, גשם מעורב בשלג. ואיך שאני מסתכל עליך, אני מתמקד ככה על אחד החלונות, ואני אומר, בבתים האלה יש אנשים, יש כאלה כמוני, צעירים, טוב להם, חם להם, הם שפעים. למה מגיע לי לסבול כפי שאני סובל? וזולגות דמעות מהעיניים. אחר כך הייתי בתנאים הרבה יותר גרועים, אף פעם לא בכיתי, אף פעם לא הייתי מיואש. הפעם כן. כל האדמה הייתה מכוסה בגופות. כמה חבר'ה בריאים מסתובבים בין הגוויות, ניגשים לגוויה, פותחים את הפה, לוקחים אבן, מפצחים את הלסת ושולפים שיני זהב. אני החלטתי שאני לא אתן להם לעשות את זה לאבא. כשהרגשתי שהוא מת לגמרי, לקחתי אבן קטנה וגירדתי לו היו לו 2 כתרים בפה, גירדתי לו את הכתרים מהפה בעדינות, לא לפצוע אותו. הוא היה כבר מת, אבל לא רציתי לפצוע אותו. ושמתי את הכתרים על ידו. ואחרי כמה שבועות השתחררתי על ידי הצבא הבריטי. מיד החלטתי שאני עכשיו מתגייס. המלחמה הייתה כבר בעיצומה, כשמקימים מולדת וצריך להגן עליה, אז ברור שאני רוצה להיות חלק מזה. אהבתי להתרוצץ ולראות ולרוץ ולזחול, אהבתי את זה. נלחמתי עם החבר'ה. אני מאוד אהבתי את הצבא ורציתי להיות חייל מושלם, אז כל קורס שהיה הלכתי. וואה, תמונה מקורס המ"פים. לבנון הראשונה, נלחמתי יחד עם הבן שלי. אני מאוד גאה ללבוש מדים, ואני אוהב להיות בין חיילים. אמרתי, אני רוצה לבוא עם עדים במדים. אני נוסע בתור אזרח, אבל על הרמפה של אושוויץ, אני רוצה לעמוד במדים. אנחנו מגיעים לאושוויץ, קר, כולנו במעילים, עומדים על הרמפה. אני אומר, טיבי, פה אתה צריך לעשות את הרושם הכי טוב שאתה, אני שוויצר. אני מוריד את המעיל ועומד שם 60 וכמה שנים קודם, לעמוד על הרמפה, ומה ההרגשה עכשיו לעמוד פה מוקף על ידי 180 קצינים ולוחמים במדי צה"ל? איזה שוני.
זאת הייתה אולי פעם ראשונה שבאמת התרגשתי מהנושא הזה של השואה, והייתי מאוד מאוד גאה לעמוד שם. זאב טיבי-רם, ששרד את אושוויץ, צעדת המוות, ברגן-בלזן, עלה לארץ, לחם בכל מלחמות ישראל. וכשאני אומר שאני מסתכל אחורה, היו לי חיים טובים, אבל איך אתה יכול להגיד את זה? הרי שואה ועניינים. אז אני אומר, ילדות טובה, שנה תפוקה בשואה, ואחר כך עוד פעם חיים טובים. אני בהחלט מסתכל אחורה בסיפוק עצום. לא חושב שעשיתי מספיק. יכולתי לעשות יותר. Bueno, impresionante, ¿verdad? Más que las palabras que podamos decir nosotros, son las palabras de aquellos que han pasado por Auschwitz, en este caso, en Polonia, y que pueden contarlo después de esa terrible experiencia. Cuando estamos hablando al principio, como estabas comentando antes, Sergio, cuando hablamos del título que recordamos y no olvidamos, sin letra pequeña, nos referimos justamente a estas cosas, porque a veces cuando se habla del Holocausto se meten ideas en medio, por ejemplo, querer comparar esto con lo que pasó en los campos de exterminio, que no son ni siquiera de concentración, campos de exterminio que metieron los nazis a los judíos, querer compararlo con lo que pasa, por ejemplo, en algunos campos que no son campos, que son ciudades, donde viven, por ejemplo, los palestinos, ¿no? Solo hago una comparación muy sencilla, que yo sepa, y si alguien tiene otra información que me corrija. Yo creo que los judíos en los campos de exterminio no tenían misiles, no tenían restaurantes, no tenían piscinas, no tenían armamento, no tenían calefacción, ni refrigeración, ni energía, no tenían nada. ¿Se puede comparar de alguna manera la situación que tienen en algunos lugares donde viven árabes o palestinos? ¿Se puede comparar? ¿Se puede hablar de holocausto? Eso es lo que hablo de la letra pequeña, que muchas veces hacemos esas terribles comparaciones y en realidad lo que hacen es minimizar lo que realmente pasó y el sufrimiento y la muerte de millones y millones de personas por una mentalidad oscura que sigue hasta nuestros días actuando, porque no se acabó el nazismo sigue actualmente y todavía es hasta por algunos levantados con cierto orgullo por ser asesinos, porque no hay otra forma de definirlo. Sigamos con un pequeño testimonio muy breve también de una señora que pasó por el Holocausto y está contando con su nieta, que ahora sirve también en el ejército de Israel. Las imágenes que estamos poniendo son de las FDI, tenemos autorización expresa para ponerlas, en las cuales hay testimonios desgarradores por un lado, pero por otro lado yo quiero que nos fijemos en la actitud que tenía este hombre, ¿no? En qué corazón tenía después de haber pasado, no le destruyó. Y él habla de una nueva vida que también nosotros podemos apreciar en las imágenes y en los que estamos escuchando. Veamos este segundo y breve testimonio. יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא ההזדמנות שלנו לקרב את עברנו אל המציאות היומיומית ולהפכו מזיכרון פרטי לחלק מהרקמה האנושית של כולנו. אני אן סגל, אני הנכדה של סבתא חווה. שמי אווה לוי, נולדתי בקרקוב שבפולניה, והמלחמה פרצה כשהייתי רק בת 2. אני גאה שהנכדה שלי משרתת בצבא, זה עושה לי שמחה גדולה וממשיכים את השושלת. También impresionante, aunque es breve, son unas pocas palabras, pero se puede ver a personas que han superado algo tan terrible como fue pasar por el Holocausto. Cuando hablo de letra pequeña, de esos mensajes que se leen entre líneas, quisiera citar, por ejemplo, lo que publicó la UNESCO por medio de su anterior directora general, Iva Bokova. Ella dijo así: la historia de este genocidio perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial no pertenece solamente al pasado. Hasta aquí correcto. Es una historia viva que nos concierne a todos, cualesquiera que sean nuestras distintas procedencias, culturas o religiones. Después del Holocausto se han producido otros genocidios en varios continentes.
ciertamente se han producido muchos genocidios, pero ninguno comparado al Holocausto. Y cuando leemos entre líneas nos damos cuenta de que aunque hablan del Holocausto, siempre es comparándolo con algo, y es incomparable. Y esto es lo que yo quiero comunicar esta mañana, que nos demos cuenta cuando tengamos esta avalancha de mensajes en los periódicos, en las televisiones, en las radios. Estos días se está hablando ya del Holocausto, pero siempre, o en la mayoría de los casos, se hace haciendo comparativas con otras situaciones actuales que no tienen que ver nada en absoluto con lo que pasaron millones de personas en el Holocausto. Insisto, no estoy minimizando la muerte de ningún ser humano en ninguna parte del mundo. Yo sé que estamos presenciando genocidios realmente, incluso en nuestros días, pero no son genocidios a nivel del Holocausto, en el sentido de que no se puede hacer una comparación, porque cuando comparamos los genocidios actuales con el Holocausto, estamos minimizando el Holocausto, porque es incomparable, insisto en este punto, y otra vez insisto en que no estoy minimizando la muerte de nadie. Los campos de exterminio no eran campos de concentración, ni eran campos de refugiados, no, eran campos de exterminio que los nazis levantaron. No se puede comparar con ningún campo de refugiados, porque en todos los campos de refugiados que conocemos en nuestros días hay televisión, hay médicos, hay comida, habrá dificultades y evidentemente las hay, pero ninguna del nivel de lo que pasaba en los campos de exterminio, donde eran asesinados y después, para intentar borrar las huellas, totalmente metidos en un horno, lo quiero decir literalmente y con su crudeza, para que nos demos cuenta. No es lo que está pasando ahora. Por eso insisto en que tenemos que leer muy bien, no solamente que dicen cosas buenas, las dicen, pero entre las cosas buenas están queriendo cambiar nuestra mente para que pensemos que bueno, fue algo que ha ocurrido en la historia, pero que sigue ocurriendo en otras gentes, en otras naciones, incluso acusando al mismo Israel de que está haciendo un holocausto con los palestinos, por ejemplo. Es una barbaridad gravísima a la historia, gravísima a las memorias de las víctimas, que hagamos cualquier comparación, por mínima que sea, a lo que pasó en el Holocausto y a lo que está pasando en nuestros días. Vamos a seguir viendo un vídeo en el cual es un pequeño recorrido por ese campo de concentración y exterminio que fue Auschwitz, en el cual es un vídeo actual, no refleja lo que pasó allí, ni mucho menos, pero a lo menos nos hace darnos cuenta de lo que sucedió. Y mientras se está viendo las imágenes, vamos a hablar un poco de ese campo de Auschwitz y cómo fue lo que pasó en la historia, para que tengamos a lo menos algunas bases de conocimiento. Cuando hablemos de Auschwitz, sepamos de qué estamos hablando. Veamos las siguientes imágenes y vamos a hablar sobre ellas. El campo de Auschwitz fue construido en Polonia por los alemanes. Era un complejo de concentración y de muerte, el mayor que se ha establecido por el régimen nazi. Está localizado a unos 70 kilómetros de Cracovia y constituyó el principal centro de exterminio de toda la historia, en el cual solamente en este campo de exterminio murieron más de 1 millón de personas. Cuando decimos más de 1 millón, estamos hablando de millones realmente, ¿no? Actualmente se puede visitar este campo de Auschwitz y se puede ver las instalaciones, el mapa, ese es un mapa que refleja la época. Hay algunas imágenes también fotográficas del momento con sus explicaciones, y si alguien desde luego tuviera la oportunidad de hacer un viaje, sería impresionante poder verlo, como lo es también hacer un viaje a Israel, a Jerusalén, a este museo que recuerda al Holocausto de una manera sorprendente. Mire, la mayoría de los judíos que fueron a este campo iban engañados, les decían que iban a tener ahí unas propiedades y que se llevaran todo lo que tenían de valor, y cuando llegaban allí se encontraban con la real situación de que eran despojados de todo lo que tenían, y automáticamente, en muchos casos, automáticamente los mandaban a las cámaras de gas. En el anterior vídeo que vimos, cuando este hombre nos está explicando lo que pasó, él nada más llegar al campo de concentración fue separado de su madre, él era pequeño, y directamente fue llevada a las cámaras de gas. Estamos viendo estas imágenes de ese gas, de esos recipientes donde tenían el gas, las cámaras, y también vamos a verlo ahora
vamos a ver un poquito las imágenes dentro de la cámara. Yo digo que no podemos darnos cuenta de estas imágenes que estamos viendo, no podemos apreciar lo que significan, porque estamos tan alejados de esa situación, estamos en otra totalmente situación, y perdón por la redundancia, que no podemos entender lo que pasó allí, pero no podemos olvidarlo y tenemos que enseñarlo a las generaciones venideras para que estemos conscientes de una realidad que no puede volver a repetirse. Y yo creo que en toda la historia de la humanidad no ha habido, no es que lo crea, lo afirmo, no ha habido un holocausto del nivel que ha habido en esta Europa, la cual se encargó de erradicar, de asesinar, de liquidar a todos los judíos que había en Europa. La grandeza de este pueblo de Israel es que hoy en día, después de tantas persecuciones, tantas aniquilaciones, tantos asesinatos, es una nación fuerte, una nación poderosa, una nación que se ha levantado realmente de sus cenizas, nunca mejor dicho la palabra, y que ahora es una nación referente y luz a las naciones. Pero no podemos olvidar la historia, ni podemos hacer comparativas con las situaciones actuales de otros acontecimientos históricos gravísimos y terribles para la humanidad, pero nunca del nivel comparativo. Mire, en Auschwitz había dos campos. El primero era el que dijéramos de llegada, donde se hacían las divisiones con las personas para un lado o para otro, y después el otro campo, que estamos viendo las imágenes, donde estaban las cámaras de gas, donde estaban esos complejos de exterminio, y hoy en día todavía se puede ver. Estaba hablando en el antiguo testimonio esta persona, este hombre, de cómo cuando llegaban el ejército ruso al campo de concentración y exterminio, los alemanes se llevaron, en eso que llaman la marcha de la muerte, se llevaron a los que pudieron andar, porque la mayoría, como digo, no podían moverse o estaban tan mal, estaban muriéndose. Los llevaron y por el camino igual los iban asesinando, ¿no? Ese muchacho, uno de ellos que iba, era ese joven que hoy en día, después ya teniendo 80 y pico años, sigue dando testimonio de lo que él pasó y cómo no le ha afectado a su vida, en el sentido de que él ahora se siente realizado y se sorprende, ¿no? Cuando le preguntan cómo es posible que digas que tienes una vida nueva, ¿no? Claro que la tiene una vida nueva, porque ha superado lo más terrible de la historia, que es pasar por ese campo de concentración. Mire, en el 1945 el ejército ruso avanzaba a pasos agigantados hacia Polonia y los nazis decidieron evacuar Auschwitz. Y ahí se produjo esa marcha de la muerte, como he dicho antes, en la cual muchos quedaron por el camino, y si se quedaban en el camino los asesinaban directamente, y tenían que llegar donde tenían que llegar a través de unas vicisitudes que, repito, no podemos ni entender. Por eso el 27 de enero de 1945, que fue el campo de la liberación del campo, la ONU en su momento dijo que había que tener un día internacional de memoria recordando ese día. Por eso se tiene el 27 de enero de cada año. Pues yo creo que es bastante interesante todo lo que estamos hablando. Este fin de semana, este día viernes, será, ¿no?, el recuerdo del Día Internacional. Aquí en Madrid también se celebra y pues deberíamos sacar muchas enseñanzas, ¿verdad?, de esto que pasó, de esto que sucedió, y sobre todo para que no se vuelva a repetir. Pues yo creo que toda comparativa con el Holocausto es una forma, como antes dije, de minimizarlo, que no podemos permitir. No podemos permitir que se le quite el drama que sufrió el Holocausto, que sufrió los que estaban allí, y recordamos, es la palabra que hemos dicho al principio, pero no olvidamos. Y esta frase, que a algunos no le va a gustar en absoluto, yo lo sé, es que no perdonamos. Y cuando digo no perdonamos, ¿qué es lo que quiero decir con no perdonamos? Pues que yo no he pasado por el Holocausto, ¿cómo voy a perdonar lo que yo no he pasado? Quien tiene que perdonar o quien tiene que condenar y juzgar es el Eterno. Él es el que condena, el que juzga, el que perdona, el que libera, el que sana, el que transforma, pero no podemos abrogarnos nosotros algo que solamente el Eterno puede hacer, y es perdonar. Yo digo, como decía Pablo, hablando de aquella persona que tanto mal le había hecho, que Dios le pague conforme a sus hechos. Yo creo que es lo justo, ¿no? Porque perdonar
solamente pueden perdonar las víctimas, los que han sufrido, los que han pasado por ello. Nosotros somos espectadores y como espectadores lo que tenemos que hacer es no olvidarlo, recordarlo y hacerlo que lo conozcan las siguientes generaciones, porque jamás no se puede volver a reproducir un holocausto semejante, no se va a producir, pero hacer otra vez cualquier comparativa con lo que está pasando en la actualidad o otros dramas que hay en nuestro medio, yo creo que es una terrible afrenta para todas las víctimas y además le quita la fuerza emocional que tiene como personas como las que hemos escuchado, que después de tantos años y habiendo pasado, incluso, ojo, que había muchísimos españoles que también estaban en el campo de concentración, llevados por cuestiones políticas. O sea, también hay españoles que pueden contar lo que es un campo de concentración, lo que es un campo de exterminio, y yo creo que no debe olvidarse y que debe de estar en nuestra memoria para la eternidad. Esta parte de la historia de la humanidad, yo digo de la deshumanidad, porque es terrible que los humanos puedan hacer algo así. Esta historia quedará para siempre marcada en lo que los seres humanos son capaces de hacer, y también la de aquellos que habiendo pasado lo han superado y son capaces de manifestar todavía alegría y victoria, porque dicen algunos que la mejor manera que tenemos de enfrentarnos a eso es viviendo y demostrando que no nos han destruido, sino que estamos fuertes y que seguimos adelante. Pues bien, no sé si tenemos más vídeos, ya estamos... Vídeos ya hemos visto los 3 que había. Lo que sí podemos aconsejar es que vayan a ver la exposición que hay de Auschwitz, que tú sabes algo de ella también, ¿puedes comentarlo? Sí, bueno, la exposición de Auschwitz que está en Madrid en el Museo del Canal, me parece que es, sí. Que es muy interesante. Hemos estado allí grabando algunos reportajes, es más, el día de mañana estaremos poniendo parte de este reportaje también, pero que es interesante porque tiene muchas de las cosas que está también en el Museo de Israel. Está inclusive los muros, o sea, esto que dividía estas verjas ¿no? para que no salgan, inclusive hay un tren, hay trajes de los presos, ropa de gente que estuvo allí, los zapatos que usaron. Bueno, hay una cantidad de cosas muy interesantes que uno puede ver en esta exposición, que es una exposición itinerante. Eso quiere decir que va a ir por muchos países del mundo. En Estados Unidos estará en 4 o 5 ciudades, pero que tardará años en volver a Madrid, así que estará hasta el mes de junio. Yo creo que debe ser algo imperdible, ¿no? Uno tiene que verlo, ir a verlo. Auschwitz en Madrid, lo puede encontrar uno así en Google para comprar las entradas, que también están muy económicas, y es más, hay mucha afluencia de gente que está yendo a ver esta exposición. Es muy importante, y yo desde aquí quisiera también decir que lo que tendría que haber en España es un museo estable, como está el museo en Israel, donde se recordara a nuestras generaciones todo esto que ha pasado en la historia, y no lo olvidemos, porque está muy bien este museo itinerante, pero necesitamos uno que refleje siempre, que podamos ir con nuestros hijos y enseñarle en lo que la historia ha pasado. Espero que alguien recoja esta idea y trabaje para que un día tengamos un museo del Holocausto en el cual veamos lo que el hombre, lo que el ser humano es capaz de hacer con otros seres humanos. Muy bien, José, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y no olvidemos, amigos, que este día viernes será el acto de recuerdo del Holocausto en Madrid, en las asambleas de Madrid. De momento nos despedimos, muchísimas gracias y hasta el día de mañana.